Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones Radio, esta mañana especial, hoy con un invitado muy especial, en una versión de Reflexiones poco común, porque por los asuntos de horario hemos tenido que adelantar el programa para esta hora de la mañana. Pero tenemos un invitado muy especial hoy con nosotros. Aprovechamos la oportunidad tener a Mitchell Natorsky. Ahora vamos a hablar de él y de por qué está con nosotros, pero es un europeo que trabaja en la Universidad de Maastricht, que es doctor, cuenta con toda una experiencia de trabajo y queremos hablar de muchas cosas. Queremos hablar de Europa, queremos hablar también de algunas de sus investigaciones en el tema de energía renovable y vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Buenos días, Michal. Encantado. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues un placer. Nosotros en Reflexiones Radio siempre hablamos de la persona antes de hablar del personaje. Ese es nuestro mayor interés. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Michal, dónde nace y cuáles son, digamos, su formación y cómo se fue desarrollando la persona que tenemos hoy con nosotros, porque para nosotros es muy importante hoy conocerte. Muchas gracias. Soy polaco de origen, nací en Varsovia. Ahí también aprendí en una escuela de libros polacos española y español. Y una vez acabada la secundaria, hice mis estudios de licenciatura y magisterio en Relaciones Internacionales en la Universidad de Varsovia. Y después, en la educación únicamente después me trasladé a Barcelona, donde hice un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, haciendo estudios sobre la Unión Europea, política exterior. Y a partir de acabar los estudios, hice un periodo de postdoctorado en la Autónoma de Barcelona. Okay. ¿Se graba ahora? Entonces, y una vez ahí empecé a trabajar en el Colegio de Europa, y desde el Colegio de Europa me trasladé a la Universidad de Lieja, y desde la Universidad de Lieja acabé en la Universidad de Maastricht. Entonces, una trayectoria un poco larga por Europa. Pero sucede mucho entre los europeos de tu generación. Y digo tu generación porque, ¿cuántos años tienes en este momento? Bueno, 42. Ok, sí, digamos que viviste todo tu niñez, la viviste detrás de, digamos, de lo que fue la Europa oriental en su momento, ¿no? Para los que nos ven y ubican un poco esta situación, estamos hablando de un periodo donde el bloque comunista, digamos, dominó esa parte de Europa y luego de la caída del muro hay una especie de retorno de estos países a la trayectoria occidental, digamos, y por supuesto a lo que podríamos llamar el capitalismo occidental, la versión occidental del capitalismo. Porque hoy tenemos muchas versiones de capitalismo, bueno, ¿no? Nosotros entramos en el capitalismo neoliberal directamente sin pasar por las fases intermedias. Desgraciadamente, esto sucedió así. La caída del muro ocurrió en el momento del auge del neoliberalismo, de las claro, de la Washington época de Consenso. Washington, de Thatcher en Inglaterra, sí, toda la época, digamos, de fomento al mercado por fomentar el mercado y no necesariamente, digamos, una especie un poco más, un trabajo más de transición, ¿no? Sí. Y además, estando tan cerca de Alemania, ¿no? Que era como la frontera, digamos, por explorar, me imagino que fue todo un desafío, ¿no? Ese proceso de transición a... Sí, eso efectivamente, eso era un periodo largo, hasta casi la entrada a la Unión Europea, 15 años de cambios políticos, cambios institucionales, nueva constitución, nuevas reglas de juego, entrada al mercado de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Es decir, un periodo turbulento también desde perspectiva social, cambios sociales, nuevas
élites nuevos, códigos sociales, nueva manera de hacer negocios, absolutamente diferente de lo que se Y un hacía. cambio brutal en la distribución del ingreso, ¿no? Y en la forma en cómo se asigna la propiedad, Sí. etcétera, ¿no? Sí, sí, no, el desequilibrio, la desigualdad empezó a vislumbrarse a partir de este momento, de los años 90, por la pobreza en los años 80. Desigualdad no existía porque casi nadie tenía nada. A partir del momento de la caída del muro empiezan a surgir los grupos más privilegiados que obviamente se ve la redistribución o la falta de redistribución porque no hubo recursos muchas veces durante muchos años para cualquier redistribución de políticas sociales, de desempleo y casi por el digamos, marco intelectual neoliberal se consideraba que esto no es el caso que se debe distribuir los recursos. Aquellos que pueden enriquecerse valen por sí mismos, el resto simplemente tiene que espabilar. No Sí, hay... pero viviste entonces una época tremendamente convulsa Sí, y además después mirando tu trayectoria, lo que nos contabas en 30 segundos ahí al principio, pasaste por una formación en Polonia. ¿M? Cuando dijiste la palabra que soy polaco, acá en esta zona del mundo, el polaco es una persona que vende ropa o vende cosas en la calle. sí, Entonces es un polaco, pero es porque es de Polonia. sí. Eh, Cuando digo que sos polaco y que pasas esa trayectoria por Europa, ¿verdad? Es porque, bueno, ya tu generación ya realmente considera Europa una nación, ¿no? Una región donde puedes vivir perfectamente una época en un país, otra en otra. O sea que tú te has trasladado para estudiar a distintas ciudades en Polonia, luego te pasas de ciudad, te pasas de país, te vas a Barcelona, que además es una versión muy especial de España, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, y yo quisiera que nos contaras, porque sobre todo para nuestros estudiantes y para la gente que nos ve, esos saltos que para los europeos de hoy son muy normales, que no eran muy normales en unos 20, 30 años atrás, que eran muy complejos porque había que hacerlos vía migración. Hoy se hacen de con tu cédula de identidad, me Sí, imagino. no, es que uno viaja con su DNI, con cédula de identidad, que es un documento que identifica, bueno, Cualquier europeo. cualquier europeo, que cada uno tiene su diferente versión nacional, con su Claro. asiento, pero todas ellas están válidas, con unas excepciones, Gran Bretaña no permite, porque es la cuestión de zona Schengen, es la zona de libre libertad de movimiento de las personas. Y vamos a hablar de eso ahora un poquito más tarde, pero en ese proceso de transición, además, me imagino, conoces a tu novia, la que hoy es día es su En esposa, ¿no? Barcelona. Sí, porque, digamos, y ahora sí contamos un poquito más de la historia de por qué está acá, porque además Michal es un profesor de la Universidad de Maastricht, de Merit, una universidad que además es un convenio con Naciones Unidas, ¿no? La Universidad de Naciones Unidas envuelta en la Universidad de Maastricht en un programa que se llama Merit, un programa doctoral y de maestría, muy destacado en temas de innovación, cambio tecnológico, medio ambiente, por lo que conocemos, por lo que me tocó conocer en unos años, unos cuantos años atrás, yo diría que bastantes, no les voy a decir cuántos, pero sí hará un poco de tiempo. Eh, y bueno, estamos en un proyecto en conjunto con la Universidad Nacional, con el CIMPE, con el Centro de Política Económica, que es un proyecto donde se estudian las cadenas de valor de distintos sectores y algunas metodologías para entender cómo funcionan las cadenas globales de valor y demás. Así que Michael está con nosotros un par de meses en Sí, este sí. verano europeo, invierno o periodo de lluvias en Costa Sí. Rica, que ha estado un poco lluvioso. Bueno, poco lluvioso, eso sí, y entonces era un poco un periodo para mí como primavera, verano, de todas maneras, es un verano holandés típico, que hace un poco de frío, hace un poco de calor y sobre todo llueve bastante, pero no todo el tiempo. A mí me contaron que aquí debería llover mucho más y
es uno de los problemas que algunos observan, que no llueve suficiente. Sí, por lo menos en el Valle Central, que es el lugar donde estamos, debió haber llovido mucho más en este mes de julio, agosto, pero la lluvia pues ha caído en los últimos días de agosto, realmente, y aún estamos esperando, porque un día sí, un día tampoco, hace un poco de viento y ya se va la lluvia. Pero háblenos un poquito de Europa, para, digamos, caer a nuestra discusión. Resulta que si uno estudia lo que le pasó a Europa hasta las últimas integraciones de países, iba como en una especie de, ¿verdad?, de subida, de desarrollo, la idea de una Europa común, la idea de una nación única, digo, con sus respectivos países involucrados, pero una región que acuerpaba no solo una idea de modelo de crecimiento económico y de zona económica especial, sino una zona donde hubiese desarrollo social, donde hubiese cooperación, donde hubiese estímulo para, digamos, armonizar los grandes conflictos del pasado. Sí. Pero ahora tenemos el Brexit, tenemos al sur de Europa en crisis, apenas saliendo, algunos países retomando su tendencia de crisis, como Italia, ¿no?, que pareciera un día sí y otro tal vez estar al borde nuevamente del precipicio. Tenemos grandes dilemas como la migración, la discusión con los países africanos, los países, digamos, de Oriente, y por el otro lado Rusia queriendo volver a tomar posesión de sus ex colonias y de alguna manera haciendo las cosas difíciles en el norte. Sí. Es decir, cuéntanos un poquito, ¿qué pasa en Europa? La gran pregunta que probablemente si uno está capaz de resumir en pocas frases sería una gran contribución ya a entender lo que pasa en Europa. Mucha gente no lo acaba de entender porque, como acaba de describir, hay tantas tendencias dinámicas paralelas que uno pierde a veces una visión conjunta, perspectiva general de lo que pasa en Europa. Me parece que hay un esgotamiento de un modelo de integración que se observa hasta hoy en día, en sentido de ir hacia adelante siempre profundizando, por un lado. Por otro lado, este esgotamiento está relacionado con la falta de ideas alternativas, que durante los últimos, sobre todo 20 años, lo que observamos a partir del consenso neoliberal, es la falta de la política europea, la verdad, oposición o presentación de diferentes modelos dentro del marco de integración europea, la idea de que no hay alternativa a cómo se hace política en migración, económica sobre todo. Me parece que muchas sociedades han cuestionado fuertemente en el sur, sobre todo a raíz de la crisis de 2008 o empieza 2010, realmente se ve en Grecia, España, Portugal, Italia. Todos estos elementos llevan a esgotamiento de idea de Europa. Y ¿cómo se afronta? Se afronta de manera tecnocrática, institucionalizada, poco transparente para muchos, muy poco desarrollada en el sentido de visión del conjunto. Son parches a las políticas que surgen, a los problemas que surgen por aquí y surgen todo el tiempo. ¿Y no crees que toda esta, digamos, crisis del modelo europeo, porque es un poco lo que está pasando también con otros modelos, ¿no? Tiene que ver con un poco atropello a la idea de que la integración vaya más allá de lo económico. O sea, pareciera que hay algunos países, sobre todo los países del norte, que en relación a su integración económica tenían como una agenda. Pero cuando la integración va a la libre movilidad de personas, a la colaboración entre los más poderosos y los más ricos con los países un poco más atrasados, como que se empiezan a poner barreras de todo tipo. Digo, por ejemplo, en el caso del Brexit, que yo sé que además los polacos en particular tienen mucho que ver con la noción,
digamos, de la clase media baja inglesa, de devolverle las etiquetas y devolverle, como decimos aquí, los estandartes a Europa Sí. y salirse, que además es un proceso complicadísimo y que pone a toda Europa y sobre todo a los ingleses en jaque, ¿no? Sí, no, bueno, aquí ese es el problema. Bueno, el problema de Gran Bretaña es desde casi el día que ingresó, porque siempre se oponía a muchas cosas que tenían un cierto respaldo entre otros países. Como mínimo, estaba presentada como una excusa, porque Gran Bretaña durante muchos años era una perfecta excusa de decir, no podemos profundizar en temas de política social, no podemos profundizar en temas de defensa común, porque la Gran Bretaña siempre se opone. Entonces, esto era una excusa perfecta para muchos países que ahora se ve que a otros países ya, en vista que Brexit está a punto de ocurrir, también alzan su voz y dicen claramente que no, no, no. Uno de los ejemplos es la oposición de Países Bajos al tema de un presupuesto común de la zona euro. Antes era Gran Bretaña, que era una excusa de políticas neoliberales, ahora es más bien Holanda que va a Claro, salir de este rol. Holanda e inclusive, bueno, hay en el norte de Europa hay como oleadas, ¿no? Los países, los partidos conservadores, particularmente del norte de Europa, han sido muy duros en algunos momentos, con digamos, con el énfasis, por ejemplo, de Alemania, de ser un poco más, ¿verdad? Austeros y de arrastrar un poco Sí. esa política hacia el resto. Eh, Ahora, quizás, vamos a ver, aquí hay una frase muy latina que se dice mucho en el campo y es que ni tanto que no lo anombre, ni tanto que me al santo. Es decir, que no puedes ir como demasiado rápido, pero tampoco te puedes retrasar Sí. toda la vida. ¿No le está pasando a Europa que hay otras regiones del mundo que van a una velocidad mucho más rápida, sobre todo en Asia? Puede ser que obviamente el modelo asiático es un gran modelo modelo de desarrollo que compite con el modelo europeo. Tengo la impresión que ningún europeo aceptaría bajo ninguna condición las condiciones que se proponen en Asia. ¿Vale? Que todo el tema de política social, Y olvidarse de la democracia y sí, toda sí, esta sí. cosa. Entonces, estoy bastante convencido que muchos europeos, sin darse cuenta, están muy, digamos, apegados al modelo europeo. Pero sí, efectivamente, el modelo asiático, por su dinamismo, presenta un cierto desafío, porque de una manera también un poco contradictoria, Europa al final siempre apoyaba los procesos de integración regional, siempre trataba de apoyar apertura del mercado, aperturas de políticas sectoriales, siempre trataba de promover multilateralismo. Y ahora lo que le pasa es que han salido unos competidores un poco más convincentes para muchos otros países, que tienen otros diferentes tipos de modelos o de instrumentos para promover ciertas políticas, y es el caso de presencia chinesa en Asia, en África, perdón. Y también la entrada del capital chino en Latinoamérica, que antes parecía imposible y ahora resulta que, claro, es que tenemos mucha presencia de los... Claro, y uno mira, bueno, obviamente, y en el marco de este proyecto en el que colaboramos juntos, el Centro de Política Económica de la Universidad Nacional, con varias universidades y centros de Europa, uno mira que la Unión Europea como tal está tratando también de tender la mano en América Latina a los distintos países. En Centroamérica es un trabajo muy fuerte de muchos años, pero es que la billetera china pesa bastante, ¿no? Sobre todo con la ruta de la seda, la discusión de las materias primas y un enfoque mucho más pragmático, tal vez no al estilo europeo, ¿no? De fomento de la democracia y de desarrollo de, digamos, de una serie de ambiciones culturales, pero sí desde el punto de vista económico, con un gran pragmatismo, sobre todo en infraestructura, están haciendo una gran diferencia en algunos países. Sí. Sí, es efectivamente, es pragmática en el sentido de que las condiciones son solo, condiciones de algún tipo de inversión económica son solo económicas. Exacto.
Perfecto, pero uno obviamente después puede ver las consecuencias a medio plazo cuando las infraestructuras pasan a las manos Claro. de propiedad diferente de lo que se intentaba, porque los créditos no se pagan a tiempo, las condiciones no se cumplen según lo estipulado, y entonces uno se ve que las condiciones en principio eran solo económicas, pero la influencia política a largo plazo Así será es. mucho más enorme que cualquier condicionalidad democrática que los europeos se pueden plantar en el mundo. Porque un país después se queda sin instrumentos principales de su realidad económica, depende de otros. Y eso Europa no lo hace como estados, lo hacen a lo mejor que algunas empresas europeas tienen propiedades, tienen Sí. influencia grande en Latinoamérica, telecomunicaciones, banca, obviamente lo sabemos. No hay almuerzo gratis, la Sí, sí, famosa sí. frase de los libros de microeconomía 1. En la sociedad y cuando hay una relación multilateral es muy común que haya una parte y una contraparte. Sí. Ahora, la contraparte en Europa definitivamente siempre ha sido una contraparte mediatizada por una tradición de derechos humanos, una tradición de apoyo a los países de menor desarrollo relativo. Obviamente no es de gratis y obviamente hay una relación, interés comercial, interés de cooperación, etcétera. Y tampoco es de gratis con Asia o tampoco ha sido de gratis con los Estados Unidos, sobre todo en esta zona del Sí. mundo, ¿no? En Centroamérica, donde hemos tenido una presencia de lo que los norteamericanos llaman el patio trasero, Sí. o la zona de atrás de sus fronteras. Eh, pero no estamos hablando tanto de los desafíos nuestros como de los desafíos de Europa, porque Sí. hoy estamos hablando con Michal Natorsky, así lo dije bien, sí, Perfecto. profesor de la Universidad de Maastricht, del programa ONU Merit, y que además nos acompaña para fortalecer estos vínculos de trabajo e investigación con la Universidad Nacional y también en particular en un tema donde compartimos agenda, que es el sector energía Ujú. y el sector de energías alternativas o lo que llamamos energías renovables. Es muy conocido Costa Rica en el mundo, ¿no? Por su oferta energética, particularmente en el sector eléctrico, de casi 100% sobre todo en generación, en algunos periodos del año, de 100% renovable. Eh, pero también es un discurso, ¿verdad? En la comunidad internacional, nuestro discurso de país verde, etcétera. ¿Qué encuentra un europeo que viene por primera vez a Costa Rica después de 2 meses, además de poder disfrutar de nuestras playas y nuestros bonitos en el bosque, diferente que no hayas visto en otra realidad? A ver, analizando las políticas, obviamente lo que no he visto nunca es un país cuya electricidad es casi 100% renovable. Para comparar, Europa se plantea como una gran meta casi inalcanzable de tener en 10 años 30% de los renovables que van a proporcionar la energía. Y es una cosa muy polémica, muy difícil de conseguir. Y aquí casi parece una cuestión asumida que sí, somos renovables, no pasa nada, es que ahora la cuestión, el desafío es cómo mantener Claro, claro. esta política teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y lo que sí que choca mucho y es un choque bastante ambiguo es el transporte, que el transporte parece un gran desafío para Costa Rica para los próximos años en toda la matriz energética. Claro, claro, que Que, cuando abrimos la matriz, y para los que nos escuchan, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? sí. La matriz eléctrica es cómo se provee la oferta del sector eléctrico, pero cuando hablamos de energía en el mundo, hablamos de básicamente toda la matriz, es decir, el calor, la fuerza, todo lo que tiene que ver con la parte industrial y la parte de transporte está muy relacionada o requiere muchas energías, Ujú. muchos distintos tipos de energía, y en Costa Rica, sobre todo por nuestra falencia en el sistema de transporte, en las carreteras, la falta de opciones, por ejemplo, el ferrocarril, que es de verdad muy incipiente lo que Sí. tenemos, y no tenemos metro, etcétera, en la ciudad.
y nuestra penetración de vehículos híbridos y vehículos solares apenas si empieza a ser marginal en los futuros años, se espera un poco más, pero de verdad que es un gran desafío y ahí sí utilizamos muchísimo combustible fósil, ¿no? Sí. Importado. Sí, sí, pero no, lo que también es positivo en este sentido es la gran ambición que entonces se plantea Costa Rica. Está consciente de un cierto problema que emerge porque es la cuestión de sostenibilidad y entonces se plantea la cuestión de descarbonización, de realmente plantear algunas políticas ambiciosas de reconversión de este problema en alguna oportunidad para el futuro. Entonces, esto es también bastante relevante. Y el tercer elemento que a mí personalmente no lo esperaba hasta tal punto es el rol del Estado y políticas públicas, que es realmente una cosa que uno se da cuenta hasta qué punto el Estado bien gestionado puede influir en la trayectoria del desarrollo de este sector estratégico, porque de esto depende todo. Sin electricidad, sin energía, no existe ningún tipo de actividad económica. Claro. Yo creo que nuestro país, y en particular lo que dices, es una herencia del siglo XX. Tuvo una política de desarrollo, una política pública que fue una política de Estado y no una política de gobierno. Es decir, que trascendió varios gobiernos de impulsar la generación de energía con fuentes hidroeléctricas, luego combinada con fuentes geotérmicas, que ya has visto que tenemos algunas fuentes, sobre todo en la provincia de Guanacaste, y que de luego apañamos una tendencia global de generación con viento y últimamente con la energía del sol. Pero el gran desafío ahora es cómo sostener esa trayectoria que es cada vez más cara, sobre todo por fuentes centrales, y que también se hace más compleja porque vivimos en un mundo que se está, de alguna manera, que cada vez demanda menos energía eléctrica para su desarrollo. Es decir, que por unidad de producción estamos cayendo en demanda energética, por lo menos en demanda energética de origen eléctrico. Sí. No, obviamente la trayectoria ahora será, no solo en Costa Rica, en todo el mundo, será mucho más diversificada en cuanto a las tecnologías. Ahora mismo sí, para Costa Rica también es la cuestión de desafío institucional político, cómo poder permitir desarrollo de las tecnologías alternativas para poder inyectar desde estas diferentes fuentes, teniendo en cuenta un principio básico que cualquier que gestiona política energética, sobre todo electricidad, tiene que tener en cuenta, es que hay que siempre garantizar que el circuito está cerrado, es decir, que hay suficiente electricidad para la demanda y a la vez abrirlo para nuevos desafíos, nuevas contribuciones al circuito. Es decir, es una contradicción muy fuerte que enfrentan todos los que gestionan este campo, desde empresa pública, privada, desde Estado, cómo mantener lo cerrado abriéndolo. Es decir, esto como economista es una de las grandes, digamos, de los grandes temas en el desarrollo de un mercado, por ejemplo, cuando el mercado está integrado a un centro de despacho económico y un centro de despacho técnico que necesita todos los días cerrar, ¿verdad? No puede haber, no es como el mercado de tomates que se puede quedar, digamos, unos cuantos consumidores sin tomates que no afecta al resto de los consumidores. En el mercado de la energía, si no cerras el mercado, no hay mercado. Sí, sí, porque todo se cae. Hay un gran apagón simplemente. Exactamente. Y todos entonces sienten que no se ha aportado lo suficiente, la infraestructura ha fallado, la oferta no ha sido suficiente. Y aquí es un gran desafío que requiere una gestión especializada y especial, no comparable a un mercado cualquiera de productos, de servicios, porque aquí sí que si algo falla de manera estructural. Y no solo, por ejemplo, en Costa Rica, puede ser que va a fallar en toda la región. Es común que falle, que haya fallado, porque desde los años 90 que hablamos de mercados eléctricos, falló en todas partes del mundo, falló en California, falló
casi toda América Latina, cayeron los mercados eléctricos, sufrieron shocks producto de estos cambios regulatorios. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estos nuevos entronques con las energías disruptivas, con las energías como la solar e inclusive con la energía eólica. Sin embargo, la energía eólica es de esas fuentes de energía que sorprenden al mundo en los años 90 y que de alguna manera a partir de ahí hemos tenido una trayectoria de crecimiento impresionante. El viento se ha convertido en una fuente de energía no solamente cada vez más común en los sistemas eléctricos, sino que muy barata. En algunos países de Europa, digamos, en algunos periodos del año, el viento es casi cero, ¿verdad? Bueno, es barata, pero es todavía más barata en algunos países de la región. En Brasil, por ejemplo, tiene condiciones mejorables para generación de energía desde eólicas también. En Uruguay, entiendo México, que hay Chile. México, Chile. Costa Rica está presente como un país pionero en primera planta de eólica en toda la región. Pero a la vez lo que también es importante es ver la prudencia de conectar esta fuente al sistema. No hay un auge espectacular, digamos, en un momento particular como se ve en Brasil o en Chile en los últimos años. Sí. No hay esos overshooting, digamos, es una palabra al inglés, pero son sobresaltos de que todos se fueron a la eólica, sino que ha habido un proceso de dosificación del proceso, más porque nuestro ambiente regulatorio, y ahí vuelvo a lo que has estudiado en los últimos meses, tal vez en las últimas semanas, es que nuestro ambiente regulatorio todavía sigue siendo un mercado tremendamente en manos de empresas públicas, cooperativas y municipalidades, y además un mercado tremendamente regulado, ¿no? Sí. Y que no me parece muy mal que esté regulado porque la desregulación puede provocar los apagones que nadie quiere tener. Regulación, la cuestión es obviamente la calidad de la regulación. Hasta hoy en día, lo que hemos podido ver en Costa Rica, de lo que he podido observar, era una regulación bastante efectiva en cumplir con el objetivo principal, proveer electricidad a los ciudadanos. Eso hay que tener en cuenta. ¿A qué precio? Después es una cuestión debatible que tampoco se puede comparar fácilmente entre países. Sí. Cada región, cada país. Y la calidad de la energía es un tema fundamental, porque puedes tener algo bien barato, como decimos acá en este lado del mundo, lo barato es caro, si uno no sabe, porque si tengo energía 2 horas y luego tengo un apagón, para una industria eso es muy, muy peligroso, para una empresa, pero claro, o sea, sobre todo después de la invención del gas natural, digamos, por estos nuevos mecanismos de fracking, el costo de la energía comparado con algunas economías de la región que tienen acceso a gas natural se hizo un poco más alto y ha provocado ciertos sobresaltos, también la forma en cómo se financian algunos proyectos, porque si bien Costa Rica tiene una naturaleza fascinante para la generación hidroeléctrica y de otras fuentes, cada día es más caro y cada vez también es más complejo por el cambio climático producir con fuentes de esta índole. Ese desafío que decís, ¿lo encontrás particularmente distinto en Costa Rica que en otros países de la región en los que estás estudiando o es el mismo desafío de enfrentarse a estas situaciones del cambio climático y de la incorporación de tecnologías limpias? Me parece que todos los países de la región entienden la relevancia del desafío y cada uno de los países a su manera trata de afrontarlo. Brasil, Chile, México, los países que he estudiado más a fondo, sí que están conscientes, inyectan mucha energía eólica y otras fuentes, pero a raíz de un problema que se encontraron todos, un gran apagón, una gran crisis. Brasil, que no tenía acceso a electricidad durante días, es que se cayó la red. Chile lo mismo. Entonces, ellos se enfrentaron con una situación, digamos, límite que impulsó una reconsideración muy a fondo de la política, de las ambiciones y de los objetivos. Es decir, Chile, por ejemplo, tuvo que retroceder en su agenda de privatización, neoliberalización, para que el Estado asuma más roles, que tenga más instrumentos para poder dirigir la evolución del sector energético
que tiene sus particularidades, tiene sus problemas, pero tenía el Estado, el gobierno, los gobiernos sucesivos tenían que plantear las políticas y las ambiciones sociales para que esto no suceda nunca más y para que el desarrollo económico pueda continuar en Chile. Y hay que tener en cuenta que un modelo chileno, que es un paradigma de neoliberalización que después solo Gran Bretaña adoptó desde Chile, es el modelo mundial, tuvo la energía más cara de la región. Es una energía muy cara que impedía para muchas empresas muy intensivas en energía desarrollarse, porque estamos hablando de minería, de claro, los sectores que necesitan mucha energía, que lleva a una situación que no se da en cuenta, por ejemplo, en Costa Rica, que las grandes empresas desarrollaron sus propias fábricas, sus propios parques eólicos para poder suministrar energía porque no confiaban en el Estado. Sí, bueno, es un desafío mayúsculo y además nos daría, porque además ha sido mi tema durante muchos años en la región, sobre todo Centroamérica, nos daría para mucho, pero ya ven ustedes que tenemos acá un profesor que hoy, esta tarde, va a ilustrarnos acá en una pequeña conferencia al claustro de profesores y algunos de nuestros estudiantes sobre su trabajo de investigación. Y le robamos un ratito antes del almuerzo para que nos hablara. Michal, de verdad agradecerte por la presencia en Reflexiones Radio. Esperemos que podamos seguir viéndote más seguido por la región. Muchas gracias. Y espero que te hayas llevado una muy buena impresión de Costa Rica. Bueno, la impresión de Costa Rica es inmejorable, lo he disfrutado mucho, no solo desde perspectiva de poder trabajar aquí, pero también conocer un poco el país, viajar a diferentes zonas, es un descubrimiento para mí que no me lo esperaba así y es un descubrimiento muy agradable que hemos podido disfrutar también de la estancia aquí, poder descubrir un modelo de desarrollo económico energético diferente a lo que se vende en otras partes del mundo, que no hay alternativas. Hay la alternativa, es pequeña, pero es viable en muchos sentidos. Costa Rica es país ejemplo, que debería ser orgulloso de este ejemplo, de ser tan avanzado en pensar sobre medio ambiente y energías renovables. Entonces, un gran periodo de aprendizaje para mí. Bueno, y los invitamos esta tarde también a su programa Reflexiones, más en el ámbito interno, que hoy tenemos los candidatos del Consejo Universitario esta tarde con nosotros, y la próxima semana, digamos, al último Reflexiones en el que estaré presente acá desde el CIMPE, porque la semana entrante yo también hago algunas valijas para salir del país unos meses y seguramente vamos a estar desde tierras europeas con algunas de mis reflexiones. Agradecerles su presencia y espero que les sea útil y por supuesto invitarlos a que nos continúen sintonizando en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer.